Charlie, vengo inspirado. Derivadas trigonométricas, parte 2, trucos, recomendaciones y otras cositas. Are you ready? Vamos a trabajar con las 6 funciones trigonométricas. Iniciamos con esta. Recuerda cada palabra que voy diciendo en el video. Las funciones trigonométricas, cuando estamos derivándolas, siempre las vamos a trabajar con la regla de la cadena. ¿Cuál es la regla de la cadena? La que nos dice que la derivada de esta función es la derivada de lo de afuera multiplicada por la derivada de lo de adentro, es decir, lo que está dentro del ángulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué te recomiendo? Que te aprendas las derivadas trigonométricas. Sabemos que la derivada del seno es coseno. Entonces, la derivada de la función, la parte de afuera de la función sería coseno ¿de qué? Del mismo ángulo con el que estamos trabajando por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de 3x más 2? Simplemente 3. Entonces tú dirás, ¿por qué es este espacio aquí? Porque es mejor este 3 que tenemos aquí, es mejor ponerlo de este lado y lo quitamos de aquí. ¿Ok? Entonces así nos queda la derivada. Bien, la derivada del seno que es coseno. ¿De qué? Del mismo ángulo multiplicado por la derivada interna que sería 3. Entonces, ahora vamos a trabajar con la derivada de coseno. Recordemos que la derivada de coseno es menos seno. Entonces escribimos menos seno del mismo ángulo con el que estamos trabajando multiplicado por la derivada interna de 5x cuadrado, que sería 10x. O sea, podemos poner aquí 10x. Pero sabemos que este 10x simplemente lo que hacemos es echarlo para acá. Entonces aquí yo pongo 10x. Por eso dejé el espacio ahí para poner 10x. ¿Ok? Estamos aquí haciendo de manera directa para volarnos un paso, porque la idea es que esto lo hagas mentalmente. Bien, seguimos. ¿Todo bien hasta ahí? Yo espero que sí. Creo que es muy obvio que sí. Seguimos. La derivada de tangente sabemos que es secante cuadrado, pero aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Este es tangente al cuadrado. Tangente al cuadrado, recordemos que lo podemos escribir como tangente de 2x, todo esto que al cuadrado. Y recordemos que simplemente sería la derivada es el 2 que está aquí, lo vamos a multiplicar. Vamos a ponerlo enseguida. La derivada de esa función sería el 2, lo vas a multiplicar a la tangente de 2x. Y a ese mismo 2 le restó 1, es decir, que aquí es como si hubiese un 1 o aquí es como si hubiese un 1. Recordemos que tenerlo aquí afuera es lo mismo que tenerlo aquí, ¿cierto? Y a eso lo voy a multiplicar por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? La derivada que está aquí, la de tangente. Todavía no estamos trabajando con 2x. Primero todavía estamos por aquí por tangente. Aquí es como si fuera una triple derivada. La derivada de lo de afuera por lo que está dentro, pero aquí tenemos otra derivada dentro. O sea, tenemos una derivada dentro de la que está dentro. ¿Qué? Entonces la derivada de tangente es secante cuadrado. ¿De qué? Del mismo ángulo multiplicado por la derivada interna de 2x, que sería 2. Es decir, que esta derivada simplemente sería este 2, yo lo puedo multiplicar por este 2, se convierte en un 4, la tangente de 2x por secante cuadrado de 2x. Y así nos quedaría esta derivada. ¿Ok? Se recuerda que cuando tengamos un numerito aquí, un 3, un 4, un 5, el que sea, siempre tenemos que escribirlo de esta manera y realizar una derivada de esas con las que trabajamos al principio, que es, por ejemplo, la derivada de x a la n. Sabemos que es el n, vas a multiplicar con la x, con la variable, y a ese n se le resta 1. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Bien, continuamos. La derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. O sea, escribimos menos cosecante ¿de qué? De 3x por cotangente de 3x por la derivada interna de 3x, que simplemente sería 3. Yo puedo poner el 3 aquí o simplemente lo dejo aquí con este espacio que dejé a propósito. ¿Ok? Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Yo sí creo. ¡Qué buen servicio! Bien, ya estamos casi terminando. Esta función va a ser un ejemplo que nos va a servir también cuando estemos trabajando con derivadas parciales.
Bien, pero todavía no vamos para allá. Vamos a trabajar con esta función que depende de qué, de x, una función de x, r de x. Aquí tenemos secante de 5x más 3y. Entonces este 3y de aquí, como no estamos dependiendo de y, simplemente sería que una constante. Recordemos que la derivada de una constante es 0. Entonces vamos a derivar esto. La derivada de secante es secante por tangente. Entonces escribimos secante del mismo ángulo multiplicada por la tangente del mismo ángulo. Y eso a su vez multiplicada por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada interna de 5x más 3y? Simplemente 5, porque esto aquí daría 0. Este 5 lo podemos escribir aquí. ¿Ok? Eso sería la derivada de secante. Recuerden que es secante por tangente. Todas estas derivadas nos las tenemos que aprender de memoria como si fueran las tablas de multiplicar. ¿Ok? Así que se aprende. No podemos estar dependiendo de unas tablas de derivadas o de integrales porque no estaríamos haciendo nada. Y vamos a terminar con cotangente. Entonces escribimos cotangente de 3x a la 2 más 5x menos 1. ¿Cuál es la derivada de cotangente? Es menos cosecante cuadrado. Entonces sería menos cosecante cuadrado. Yo voy a dar un espacio aquí un poquito grande porque yo sé que la derivada de aquí no simplemente va a ser un término, sino dos términos. Así que voy a hacer como un paréntesis aquí. La derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado. Entonces escribo menos cosecante cuadrado ¿de qué? Del mismo ángulo 3x cuadrado más 5x menos 1 por la derivada interna. La derivada interna sería 6x más 5. Profe, que si lo multiplicamos de acá es lo mismo, ¿ok? Simplemente que esto es estética de las matemáticas. Así se ve mejor que si lo estuviera multiplicando aquí, porque recordemos que parecería como una multiplicación de polinomios y no es así. Entonces esta es la manera correcta de expresar esa derivada. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Espero que puedas realizar los siguientes ejercicios. Ya sabes que la respuesta no la voy a poner porque espero que la pongas en los comentarios. ¿Ok? No olvides suscribirte y gracias por todo el apoyo. Magio for Allah.